Muy buenos días, mi nombre es Iciar Bertolá, soy la responsable del área de consumo de la editorial jurídica SEPIN. Muy buenos días a todos. El próximo 15 de marzo celebraremos el Día Mundial del Consumidor, fecha muy relevante que tiene su origen en el año 1962. El 15 de marzo de ese año, el presidente Kennedy, ante el Congreso de los Estados Unidos, enunció los derechos que asistían a los ciudadanos como consumidores. 20 años después, en el año 1983, la ONU aprobaba las directrices para la protección de los derechos de los consumidores. A lo largo de esta píldora hablaré de lo que podemos entender como derecho de consumo, dónde se encuentra regulado y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que un sujeto pueda tener la condición de consumidor. El derecho de consumo, el que todos conocemos y el que todos manejamos en nuestra vida diaria, nos despierta innumerables dudas y esto puede justificarse porque abarca regulaciones, muchas materias con regulaciones específicas, lo que da lugar que desconozcamos nuestros derechos básicos como consumidores y lo que es más importante, los procedimientos a seguir cuando tales derechos se han visto vulnerados. El derecho de consumo podemos definirlo como el conjunto de normas jurídicas destinadas a proteger los derechos y los intereses de las personas jurídicas que adquieren, disfrutan o utilizan bienes y servicios con la condición de destinatarios finales, es decir, como consumidores y usuarios. Por tanto, el derecho de consumo es una rama del derecho desarrollada para proteger los derechos de los consumidores y usuarios en sus relaciones con los agentes económicos y comerciales. El objetivo fundamental del derecho de consumo es proteger a los consumidores. Esto significa asegurarse de que los productos que adquieran o que compren sean seguros, que la publicidad que reciban sea honesta y que los contratos que firman no contengan cláusulas abusivas. También busca que los consumidores tengan toda la información necesaria para tomar decisiones. El derecho de consumo nace porque la sociedad y la economía han cambiado mucho en las últimas décadas. Antes las relaciones comerciales eran individuales. Ahora, con la globalización y el avance tecnológico, las relaciones se han hecho más colectivas y esto supone que muchas personas puedan verse afectadas por los mismos problemas. Por ello es necesario que existan leyes que les protejan a todos de forma conjunta. En España, la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios se encuentra regulada en el artículo 51 de nuestra Constitución. Este artículo supone la consagración en nuestro ordenamiento jurídico del denominado principio pro consumatore. El artículo 51 enumera una serie de derechos. Los que están contemplados en el primer apartado del artículo 51 se han venido considerando como derechos básicos o sustantivos, imponiéndose a los poderes públicos la obligación de garantizarlo mediante procedimientos eficaces. Sin embargo, los derechos mencionados en el apartado segundo, como es el de la información, educación o el fomento de las organizaciones de consumidores y usuarios y la audiencia, se han considerado como derechos instrumentales, es decir, se entienden como medios para alcanzar la consecución de los primeros. La primera disposición que en España reguló específicamente los derechos de los consumidores y usuarios fue la Ley 26/1984, que, bueno, pues como anécdota decir que surgió poco después del envenenamiento masivo como consecuencia del aceite de colza. Actualmente, la disposición constitucional está desarrollada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. A día de hoy no podemos negar el relevante papel que desempeña el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto en España como en el resto de los Estados miembros, en la interpretación y aplicación del derecho de consumo y en la protección normativa del consumidor y usuario. Premisa fundamental para aplicar la ley de consumidores y usuarios es tener la condición de consumidor.
¿Qué es un consumidor? Nos podemos plantear. Bueno, pues para saber quién tiene esta condición tenemos que acudir al artículo 3 del texto refundido. Este precepto señala que son consumidores y usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad empresarial, comercial, oficio o profesión. Por tanto, nos referimos a consumidor cuando hablamos de una persona que adquiere un bien y a usuario aquel que contrata un servicio. El Tribunal Supremo ha establecido que no ostenta la condición de consumidor aquel que realiza un contrato que pueda encuadrarse dentro de su actividad empresarial. Por tanto, si pedimos un préstamo para financiar la adquisición de una licencia de taxi, no tendremos la consideración de consumidor, tampoco si compramos un local para instalar ahí nuestra oficina o negocio. En estos casos, y lo tiene así señalado nuestro Tribunal Supremo, el sujeto no ostentaría la condición de consumidor. También el apartado segundo del artículo 3 señala que son personas consumidoras las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a su actividad comercial o empresarial. Por tanto, una asociación, por ejemplo, que compra camisetas para sus socios o una fundación que contrata la excursión para sus miembros, tendrían la consideración de consumidores. La definición de consumidor en nuestro derecho de consumo se diferencia de la que ofrece el derecho comunitario, ya que mientras en nuestro derecho de consumo a las personas consumidoras, tanto a las personas físicas como a las jurídicas, el derecho comunitario deja la puerta abierta para que cada Estado miembro pueda ampliar ese concepto de consumidor a las organizaciones sin ánimo de lucro. En España, señala nuestro Tribunal Supremo que desde la Ley 26/1984 se vino incluyendo en el concepto de consumidor a todas las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro. En este punto podemos plantearnos qué ocurre con las sociedades mercantiles. ¿Ostentan o no la condición de consumidor? Bueno, pues nuestro Tribunal Supremo resuelve esta cuestión en una sentencia entre otras, de 3 de junio de 2016, en la que establece que el ánimo de lucro se predica legalmente de estas sociedades mercantiles y ello le excluye de la condición de consumidor. Este criterio, sin embargo, cambia cuando hablamos, por ejemplo, de las comunidades de propietarios. Según la sentencia del Alto Tribunal de 13 de abril de 2021, sí tienen la condición de consumidores, pues actúan como usuarios finales del servicio, sin una finalidad empresarial ni ánimo de lucro. Para determinar si un adquirente de bienes o servicios es consumidor, habrá que atender fundamentalmente al destino que dé a tales bienes o servicios. Así, se puede afirmar que son consumidores o usuarios aquellas personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes o servicios como destinatarios finales y no tienen tal consideración quienes, sin constituirse como destinatarios finales, adquieren, almacenan o utilizan bienes con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o prestación a terceros. Para concluir, señalar que conforme la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el concepto de consumidor siempre debe interpretarse de forma restrictiva en relación con la posición de esa persona en un contrato determinado y no con la situación subjetiva de dicha persona. Dentro del amplio grupo de consumidores hay un consumidor específico que precisa mayor protección y es el consumidor vulnerable, que se define por primera vez en nuestro derecho. En el artículo 3 también se contempla este tipo de consumidor. Y como curiosidad decir, bueno, que este precepto fue añadido, este apartado del artículo 3 fue añadido por la Ley 4/2022. Este precepto dice que también tienen la consideración de consumidores aquellas personas vulnerables que pueden ser personas físicas, no jurídicas, solamente personas físicas que debido a determinadas circunstancias no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones en una relación de consumo específica. Hay que tener en cuenta que esta vulnerabilidad puede ser temporal y variar según el contexto o las condiciones personales. Para poder reclamar en consumo, por tanto, es fundamental conocer el concepto de consumidor y podemos ver la importancia que tiene ostentar
esta condición de consumidor en un ejemplo, en algo tan habitual como puede ser la reclamación derivada de la compraventa de un vehículo, ya que la norma a aplicar será diferente si los sujetos que intervienen en ese contrato tienen o no la condición de consumidores. Vamos a distinguir entre la compraventa que se puede perfeccionar entre particulares y en este caso no sería de aplicación la Ley de Consumidores y Usuarios, sino solamente lo previsto en el Código Civil de aquellos casos en los que el vendedor es un profesional, por ejemplo, cuando compramos el vehículo en un concesionario. En estos casos sí que será de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2007, que es la Ley de Consumidores y Usuarios. Si la compraventa se ha perfeccionado entre particulares, comentaba que habría que acudir al Código Civil, que ofrece dos sistemas de protección al comprador, distinguiendo entre aquellos defectos que hacen el bien adquirido completamente inhábil para el uso al que iba a ser destinado, por ejemplo, cuando se altera el cuenta kilómetros, en estos casos en presencia de entrega de cosa diversa o de la doctrina del aliud palio, que tiene lugar cuando existe un pleno incumplimiento por inanibilidad del objeto y la consiguiente insatisfacción del comprador, que podrá solicitar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el artículo 1124 del Código Civil, más la indemnización de daños y perjuicios. El plazo para el ejercicio de esta acción sería el de 5 años, plazo establecido en el artículo 1964 del Código Civil. Tenemos que diferenciar estos defectos graves de aquellos otros que afectan al vehículo, que no están a la vista y que representan los vicios ocultos. Por ejemplo, problemas con el cierre centralizado. No inhabilita el uso del vehículo, pero sí lo hacen impropio o disminuyen ese uso, de forma que si el comprador hubiera conocido ese defecto, no lo hubiera adquirido el vehículo, hubiera pagado menos precio por él. En estos casos, el Código Civil concede al comprador una protección conocida con el nombre de acciones edilicias, reguladas en los artículos 1484 y siguientes del Código Civil. El incumplimiento del vendedor de sus obligaciones o la existencia de un vicio oculto genera una serie de efectos que puedan dar lugar a la resolución de la obligación con el resarcimiento de gastos, bien la posibilidad de solicitar el desistimiento del contrato, que es la acción redivitoria, o solicitar una rebaja en el precio, que es la acción quanti minoris. El plazo para el ejercicio de esta acción de saneamiento es un plazo de caducidad de 6 meses, por lo cual no sería posible la interrupción. Esto respecto de la compraventa perfeccionada entre particulares. ¿Qué ocurre cuando el automóvil se realiza a través de un profesional, es decir, a través de un concesionario? En estos casos, la cobertura de la garantía está recogida en la Ley de Consumidores y Usuarios. Con carácter previo, indicar que estos preceptos que integran el régimen de la garantía han sido modificados por el Real Decreto Ley 7/2021 y estos preceptos están en vigor desde el 1 de enero de 2022. El vendedor será responsable durante los 3 años siguientes a la venta de las faltas de conformidad que pueda tener el vehículo, así lo establece el artículo 120 de la Ley de Consumidores y Usuarios. Los artículos 118 y 119 establecen que en los casos de faltas de conformidad, el consumidor tendrá derecho a la reparación del bien, a la sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución. Por eso vemos la diferencia entre un régimen y otro y la importancia que tiene ostentar o no la condición de consumidor. Y hasta aquí la píldora de hoy, hecha expresamente para conmemorar este día tan relevante que es el 15 de marzo, en el que se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Espero que haya resultado de utilidad. Muchas gracias.